Saludos cordiales, Máster. Chele Delgado Santiago José. Somos el grupo número 3 en la asignatura de aprendizaje de la matemática. En esta ocasión vamos a presentar el tema número 4. Tabla de frecuencia absoluta, relativas, acumuladas y porcentajes. Medidas de tendencias centrales y dispersión. Ejercicios de aplicaciones. En la introducción, vamos a explicar el análisis realizado sobre las medidas de dispersión aplicadas a una muestra de 100 participantes, utilizando las estadísticas descriptivas como herramientas para organizar e interpretar los datos. La estadística descriptiva permite resumir información mediante tablas, gráficos y medidas estadísticas, facilitando la comprensión del comportamiento de una variable. Además de las medidas de tendencia central, como la media, mediana y moda, se encuentran las medidas de dispersión, que permiten conocer qué tan separados o cercanos están los datos respecto al promedio. En este trabajo se analizaron 4 variables: edad, años de trabajo, ingresos y números de ellos. Para cada una se calcularon medidas como el rango, la variancia, la desviación media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. En mi caso, correspondió analizar la variable edad, trabajando con una muestra de 100 participantes, con edades entre 18 y 60 años. La media obtenida fue de 39,67 años, representando la edad promedio del grupo. El rango fue de 42 años, resultando de la diferencia entre la edad máxima y la edad mínima, lo que permite conocer la amplitud total de los datos. La variancia obtenida fue de 135,66, indicando el nivel de dispersión de las edades respecto a la media. Además, la desviación media fue de 10,15 años, lo que significa que las edades se alejan aproximadamente 10 años del promedio. La desviación estándar permitió un valor de 11,65 años, mostrando una dispersión moderada de los datos. Finalmente, el coeficiente de variación fue de 29,63 años, lo que confirma que existe una variabilidad moderna y una distribución relativa estable. Al interpretar los resultados, se observan que la mayor concentración de participantes se encuentra entre los 31 y 58 años, siendo la edad de 31 la que presenta mayor frecuencia con 7 participantes. Las edades más alejadas de la media, como 18, 19, 58 y 60 años, son las que generan mayor influencia en la dispersión de los datos. Las medidas de dispersión permiten completar el análisis estadístico, ya que no solo muestran un valor promedio, sino también qué tan variables son los datos. Gracias a este estudio, fue posible comprender mejor el comportamiento de la variable edad y obtener una interpretación más completa de la información recopilada. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre nuestra tabla de medidas de dispersión. La variable que nos ha tocado es años de trabajo. Aquí podemos ver en nuestra diapositiva que presentan nuestras medidas de dispersión, la cual nos indica y nos permite conocer los años de trabajo, su dispersión, su variable. Asimismo, vamos a encontrar en estos datos su respectiva media. Lo que nos indica que obtuvimos fue que la media tiene un rango, o se podría decir, de 5,19, que significa el promedio de participantes alrededor. También nos indica que alrededor de 5 años tienen de experiencia laboral. En el rango tenemos que el rango de nosotros fue de 11 años, que indica que existe una diferencia de 11 años entre el mayor y el menor tiempo del trabajador, registrado aquí en nuestra muestra. Asimismo, nuestra desviación estándar nos indica que fue medida, nos dio 2,71 años, lo que nos indica y que significa que el promedio de los datos se aleja aproximadamente 2,7 años de edad. Por otra parte, tenemos la varianza. En nuestra varianza nos permitió dar por medio de la tabla y de la realización que nos dio 11,6 y que la desviación estándar fue de 3,33, valores que nos muestran en la tabla la representación de datos en la dispersión moderada y alrededor del promedio. Finalmente, nuestro coeficiente nos viene dando 64,9%, lo que nos indica que nuestra variable es una alta variabilidad relativa. Esto significa que la experiencia de nuestros trabajadores, que los participantes no es homogénea, ya que algunos tienen muchos años y otros tienen muy poco. Y esto nos cuenta como una trayectoria laboral mucho mayor. En conclusión, podemos decir que la medida de dispersión muestral, que es años de trabajo, nos representa una distribución heterogénea. Asimismo, que los resultados nos permiten obtener una mejor comprensión y diferencia para saber la experiencia laboral de los participantes y nos ayudan a facilitar la interpretación de nuestros datos obtenidos por medio de nuestra tabla. En esta ocasión voy a presentar el análisis de las medidas de dispersión de un conjunto de datos sobre ingresos. Primero elaboré una tabla de distribución de frecuencias
en la que calculé la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa, los porcentajes y la marca de clases. Después utilicé los datos para obtener las medidas de dispersión. Los resultados fueron los siguientes. La media es de $1,420,70, lo que representa el ingreso promedio de los datos analizados. El rango es de 3.855, lo que indica que existe una diferencia considerable entre el ingreso más alto y más bajo. La dispersión media fue de 484 y la dispersión estándar es de 736.026, lo que demuestra que los datos presentan una dispersión importante con respecto a la media. Además, la varianza fue de 5.420,89,333 y el coeficiente de variación fue el 51,82%, lo que significa que los siguientes ingresos no son homogéneos y presentan una variabilidad relativamente alta. De acuerdo con Mayorga Ponce y colaboradores, dice que las medidas de dispersión permiten conocer qué tan alejados se encuentran los datos respecto a la media. Asimismo, Aventura, Yanampa y colaboradores señalan que estas medidas facilitan la interpretación del comportamiento de los datos y apoyan la toma de decisiones en un análisis estadístico. Para concluir, puedo decir que las medidas de dispersión son muy importantes porque complementan a las medidas de tendencia central y nos ayuda a comprender mejor cómo se distribuyen los datos y el nivel de variabilidad que presentan. Medidas de dispersión, número de hijos. Esta variable va de 0 a 4 hijos con una media de 1,24. Sin embargo, calcular la media no es suficiente para entender bien un conjunto de datos. También es importante conocer qué tan dispersos o alejados están esos datos respecto a ese promedio. Para eso se calcularon las medidas de dispersión. Primero se obtuvo el rango, que es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo. En este caso dio como resultado 4, ya que los datos van de 0 a 4 hijos. Luego se calculó la varianza con un resultado de 1,36 y a partir de ella la desviación estándar, que fue de 1,17. Esto indica que en promedio los datos se alejan poco más de un hijo respecto a la media, un valor relativamente bajo que muestra que la mayoría de las personas se encuentran bastante cerca del promedio general. Sin embargo, al calcular el coeficiente de variación, se obtuvo un resultado bastante alto, 94%. Esto puede parecer contradictorio con lo anterior, pero tiene una explicación. Como la media es un número pequeño, apenas 1,24, cualquier variación, aunque sea pequeña en términos absolutos, termina representando un porcentaje elevado en términos relativos. En definitiva, aunque los datos no se alejan mucho de la media en valores absolutos, existe una dispersión relativa bastante considerable en la composición familiar de los participantes, con personas que van desde no tener hijos hasta tener hasta 4 hijos, sin identificarse valores atípicos o casos fuera de lo esperado. Como parte final de este trabajo se puede mencionar que el análisis de las medidas de dispersión, es decir, el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, aplicado a las variables edad, años de trabajo, ingreso y número de hijos, permitió comprender el estudio realizado previamente con las medidas de tendencia central, fortaleciendo así las competencias relacionadas con el análisis estadístico. Los resultados muestran distintos niveles de variabilidad según la variable analizada, mientras que edad y número de hijos presentan una dispersión más moderada en términos absolutos. Ingreso y años de trabajo muestran una variabilidad relativa considerablemente mayor, reflejando una población heterogénea en cuanto a su situación económica y experiencia laboral. En particular, el coeficiente de variación resultó ser una herramienta bastante útil para interpretar la dispersión de manera relativa, especialmente en variables con medidas pequeñas, como fue el caso de número de hijos, donde una variación absoluta baja terminó representando un porcentaje relativamente alto. En definitiva, este análisis confirma que las medidas de dispersión son fundamentales para comprender el comportamiento real de los datos, más allá de solo conocer un valor promedio, y que esta información resulta útil para la toma de decisiones basadas en evidencia.
Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.